Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Matthew Torres y en esta ocasión les explicaré cómo resolver el ejercicio número 1 de la guía de la semana 3 y 4. Bueno, lo primero que hay que saber es qué nos pide el ejercicio. En este caso nos pide la deflexión de la barra de A a B y de la barra de C a D, por lo cual hay que hacer otro DSL para entenderlo mejor. Este es el DSL de nuestro ejercicio. Lo que hicimos aquí fue hacer un corte en este lado de aquí, en este lado de aquí, que representa esto. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar la fuerza que está en F de A y la fuerza de C. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Haciendo un momento en B, que la fórmula es sumatoria de momentos en B. Y vamos a tomar para aquí negativo. Entonces, aquí tenemos una distancia que es 0.2 metros. Aquí tenemos otra distancia que es 0.2 metros. Y aquí tenemos una fuerza de 30 kN. Vale, ahora comenzando con el momento en B, la fuerza FA no se tomaría porque ahí es donde estamos haciendo el momento. Luego tomaríamos la fuerza DC positiva porque está antihoraria. F de C sería multiplicado por la distancia de 0.2. Luego tenemos esta fuerza que viene hacia abajo en sentido horario, que sería de 30 kN. Pero como tomamos que horario es negativo, entonces sería menos 30 kN por la sumatoria de estos dos, que sería 0.6, igual a 0. Luego ejerzo esto en la calculadora y nos da lo siguiente: una fuerza de AC de 90 kN. Ahora, para saber la fuerza de BA, utilizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería la siguiente: sumatoria de fuerzas en el eje Y, tomando hacia abajo negativo, sería igual a 0. Y aquí sería FBA, sería positivo porque va hacia arriba, después más FDC, y sería menos los 30 kN, igual a 0. Pero como ya sabemos el valor de FDC, entonces solo lo sustituimos en esta fórmula y nos quedaría FBA más 90 menos 30 kN igual a 0. Esto nos daría un valor de FBA igual a 90 menos 30 sería 60. Si lo pasamos para el otro lado sería menos 60 kN. Y ese sería el valor de FBA. Vaya, ahora como queremos saber la deflexión de B y de D, utilizamos esta fórmula que está aquí. Y ya sabemos que la fuerza de BA es esta de aquí, que la calculamos anteriormente, y la fuerza de DAC es esta. Entonces utilizamos esta fórmula, que sería en el punto B. Sería la fuerza, que ya la tenemos aquí, que sería menos 60 kN. Esto lo multiplicamos por la longitud, que sería de 0.3. Y luego el área, que ya está aquí, sería 500 milímetros por metro cuadrado. Y eso sería equivalente a 500 por 10 a 6 metros cuadrados. Y por el módulo de la actividad, que sería de 70 por 10 a la 9 pascal. Y al efectuar esta fórmula nos daría lo siguiente. Y esta sería la respuesta para el punto de deflexión del punto B. Aquí nos da negativo porque al hacer de nuevo el diagrama, esta parte de aquí va a encogerse, es decir, que aquí va a quedar algo así. Entonces es el motivo por qué está negativo. Ahora hacemos eso mismo, pero para el punto D. Ahora, esta sería la respuesta para la deflexión del punto D. Ahora vamos a realizar lo mismo para el punto E, pero vamos a realizar otro diagrama. Por motivos que el ejercicio requería un mayor tamaño de pizarra para escribir los datos con mayor claridad, nos pasamos a una pizarra virtual. Tenemos el siguiente diagrama, que es el mismo que habíamos planteado en la pizarra, y tenemos los datos que ya habíamos calculado con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo siguiente? El ejercicio también nos pide calcular la deflexión en el punto E, que es lo siguiente: esto marcado de verde es la deflexión que nosotros tenemos que calcular. Pero
Aquí, al momento de hacerlo, la deflexión en el B y la deflexión en el D nos va a modificar nuestro diagrama y quedaría lo siguiente. En el punto B, si notan, la varilla se encoge de tamaño y como nosotros ya habíamos calculado la deflexión, es esto que está aquí. Pero en el punto D pasa lo contrario, la varilla se alarga un poco más. Entonces, al momento de calcular esto, E sufre un movimiento, que es lo que vamos a calcular, pero lo vamos a hacer con componentes triangulares. Aquí tenemos formados tres triángulos, que son los siguientes. Para hacerlo de una mejor manera, hice otro diagrama, que son estos dos triángulos que están aquí. Nosotros necesitamos calcular este ángulo para, por componentes rectangulares, utilizar la tangente y saber cuál es esta distancia. ¿Por qué vamos a utilizar la tangente? Porque al final vamos a igualar dos ecuaciones para saber cuánto es el valor de nuestro ángulo. Si ven aquí, está una x, que es esta x de aquí, que nosotros no la sabemos, pero sabemos cuánto mide de aquí hacia aquí, que eso serían 200 milímetros. Lo vamos a ocupar en nuestra fórmula. Para el primer triángulo tenemos tangente es igual a cateto opuesto entre adyacente, que en este caso sería 0.3, que es este que ya lo sabemos, y x sería nuestro cateto adyacente, que no sabemos cuánto mide. Ahora nos vamos para el siguiente triángulo, este que se nota aquí un poco más grande. Tenemos que la tangente es igual a 0.51428, que es esta parte de aquí, la opuesta, entre 200 menos x. Esto porque nosotros ya conocemos cuánto mide de aquí a aquí, y solo queremos saber esta parte de aquí, que sería de aquí a aquí, sería 200 menos el valor de x. Luego, ¿qué vamos a hacer? A igualar estas ecuaciones. Entre x igual a 0.51428 entre 200 menos x. Y ya solucionado, esta ecuación quedaría de la siguiente. Ahora que nosotros ya calculamos la ecuación y tenemos el valor de x, vamos a sustituirlo en nuestro diagrama. Este de aquí es el valor de x y nosotros necesitamos encontrar el ángulo. Ya sabemos que 0.3 es nuestro cateto opuesto y 73.68 es nuestro cateto adyacente, por lo cual vamos a utilizar el componente trigonométrico de tangente. Aquí ponemos los valores, 0.3 sería nuestro cateto opuesto, 73.68 sería nuestro cateto adyacente, pasamos la tangente negativa y nos va a dar un valor de ángulo de 0.2332. Ahora, prácticamente tenemos casi todo el ejercicio resuelto con ese ángulo, debido a que lo ponemos en nuestro triángulo mayor, por así decirlo. Y ya tenemos el ángulo, tenemos nuestro cateto adyacente y la deflexión en E, que es nuestro cateto opuesto. Lo hacemos siempre por tangente. Aquí quedaría el deflexión de E sería nuestro cateto opuesto y la sumatoria de 400, que era el valor que ya sabíamos, más X, que es el valor que ya habíamos calculado, y esto lo pasamos para el otro lado, que sería esta parte de aquí, y esta multiplicación nos va a dar como resultado 1.2979 milímetros sobre milímetros. Y aquí estaría nuestra respuesta correcta. Mi nombre es Rocío Portillo y voy a explicar lo que es el ejercicio número 2. En este ejercicio tenemos dos pernos de acero y una varilla de aluminio conectados entre dos placas. El problema indica que la tuerca se aprieta un cuarto de vuelta y que el paso de la rosca es de 0.1 pulgadas por vuelta. Primero voy a explicar qué significa eso. El paso de rosca indica cuánto avanza la tuerca en dirección axial por cada vuelta completa. Entonces, como el paso es 0.1 pulgadas por vuelta y solo se gira un cuarto de vuelta, entonces el desplazamiento es 0.1 por un cuarto, que nos da pues 0.025 pulgadas. Eso significa que la tuerca obliga al sistema a cambiar su longitud en 0.025 pulgadas, que es importante entender porque aquí pues está imponiendo una fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre ese desplazamiento, los elementos del sistema reaccionan. Entonces, los pernos se estiran y lo que significa que pues están en tensión, ¿verdad? Están en tracción. Entonces, la varilla de aluminio pues se comprime, lo que significa que está en compresión. Como estas piezas están conectadas, el desplazamiento total de 0.025 pulgadas debe ser igual a la suma de las deformaciones internas del sistema. Por eso planteamos la ecuación de la deformación
P más la deformación V, que esto es igual al 0.025 pulgadas. Entonces, para calcular cada deformación utilizamos la fórmula de deformación, que esta es igual a delta es igual a la fuerza por la longitud dividido por el área por la elasticidad. Entonces, sustituyéndolo en la fórmula de deformación, obtenemos que pues una expresión para la deformación de los pernos en función de su fuerza interna y otra expresión para la deformación de la varilla en función de su fuerza interna. Entonces, sin embargo, todavía tenemos como dos fuerzas desconocidas, lo que es la fuerza en los pernos y la fuerza en la varilla. Para relacionarlas debo aplicar lo que es el equilibrio estático. Entonces, en ese caso voy a analizar lo que es la fundición B. Sobre ella pues actúan dos fuerzas de los pernos, una de cada lado. Entonces, y una fuerza de la varilla en sentido contrario. Entonces, como el sistema está en reposo, la suma de las fuerzas debe dar 0. Entonces, eso implica que la fuerza de la varilla es igual a la suma de la fuerza de los dos pernos. Por lo tanto, la fuerza en la varilla es igual a 2 veces la fuerza en un perno. Ahora, sustituyendo esa relación en la ecuación, de esta forma obtengo una sola incógnita, que es la fuerza en los pernos. Al resolver la ecuación, encuentro que la fórmula en cada perno es aproximadamente a 9.307 kips. Entonces, luego calculo lo que es la fuerza en la varilla, que es el doble de la fuerza en un perno, obteniendo que es 9.307 kips por 2, que esto es igual a 18.61 kips. Entonces, finalmente, pues, para encontrar lo que es el esfuerzo normal, o sea, aquí encontramos lo que es la fuerza de la varilla, entonces eso nos permite ya pues poderlo sustituir en el esfuerzo normal, perdón. Entonces, en este caso, para encontrar el esfuerzo normal en la varilla utilizo pues la fórmula sigma, que esto es igual a la P sobre A, pues fuerza sobre área. Entonces, en ese caso, pues, teniendo un total de 10.53 KSI. Entonces, como la varilla está en compresión, este esfuerzo pues también es comprensivo. Y así es como pues, se resuelve lo que es este ejercicio. Hola, soy Maricruz y voy a realizar el ejercicio 3 de la guía, en la cual nos pide determinar el módulo de elasticidad del aluminio de esta probeta. Además, cuánto se contrae el diámetro de la figura también. Para esto nos proporciona los siguientes datos y el dibujo, donde nos muestra cuál es la longitud inicial que tenemos y nuestro diámetro inicial. Además, una fuerza P de 165, que es la que produce el alargamiento. Y nuestro módulo de rigidez de 26 gigapascales y el esfuerzo de rotura de 440 megapascales. Para poder determinar el módulo de elasticidad necesitamos los valores del esfuerzo normal y la deformación normal del elemento. Y para eso vamos a determinarlo con la fórmula correspondiente. Aquí tenemos el resultado del esfuerzo normal y podemos determinar que es permisible porque lo que obtuvimos es menor que el esfuerzo de rotura. Ahora vamos a sustituir en la fórmula del módulo de elasticidad, y aquí tenemos nuestro primer resultado. Vaya, ahora para determinar el diámetro final, es decir, lo que se contrae, utilizamos la fórmula del módulo de rigidez. En esta vamos a encontrar el coeficiente de Poisson.
que nos va a servir para esta otra fórmula. Ya tenemos el módulo de rigidez, que es este valor que nos da el ejercicio. Tenemos el módulo de elasticidad, que es lo que encontramos, y vamos a despejar este valor. Ahora sustituimos. Y tenemos el valor de 0.346. Ahora que ya tenemos este valor, lo vamos a ocupar para esta fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el valor de la deformación lateral, que es la lateral, el diámetro, lo que se estira de esta forma. Ya tenemos la deformación longitudinal, que es la que hicimos anteriormente. Ahora vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Corregimos esto porque en la fórmula el numerador es lateral y en el denominador longitudinal, pero vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es despejar lateral, porque es donde se encuentra, nos va a ayudar a encontrar nuestro diámetro. Entonces despejamos y sustituimos. Y obtenemos este valor. Ahora, para determinar nuestro diámetro, utilizamos la fórmula que hemos utilizado anteriormente, la de deformación. En este caso ya tenemos el valor original, que es nuestro diámetro inicial, y el valor de la deformación. Entonces despejamos esta y así encontraremos nuestro diámetro final. Original, que es nuestro diámetro inicial, y el valor de la deformación. Entonces despejamos esta y así encontraremos nuestro diámetro final. Y esa sería nuestra solución, nuestro diámetro. El signo negativo nos da a entender que ese diámetro se contrae, es decir, disminuye. Bueno, mi persona Harold les explicará el ejercicio 4. Estos son los datos que tenemos. Tenemos el peso del bloque, que es de 3 kips, que es igual a 3.000 libras. La longitud original del alambre AB, que es de 20 pies, equivalente a 240 pulgadas. La longitud original del cable AC, que es de 20.03 pies o 240.3 pulgadas. El área, que está en pulgadas cuadradas. Y realmente el objetivo de este ejercicio es encontrar la fuerza AB y la fuerza C. Entonces, resolviendo esta ecuación, nos queda como 29.411.765 KSI. ¿Por qué KSI? Porque esto es adimensional. Algo dividido entre algo adimensional sigue siendo la misma unidad que está en el numerador, pero lo vamos a dejar en PSI por homogeneidad de unidades, que esto es equivalente aproximadamente a 29.412.000 PSI. Bueno, siguiendo con el ejercicio, lo primero que hicimos fue sacar una diferencia de longitudes del cable más largo y el cable más corto. Se hizo y obtuvimos 0.36 pulgadas. Además de eso, tuvimos que asumir algo que lo vamos a ocupar, que es bien importante, y es decir que la deformación del cable AC va a empezar cuando el cable AB haya recorrido la diferencia de longitud, que es 0.36 pulgadas. Vaya, imaginemos que este peso, que es de 3.000 libras, empieza a caerse. Entonces, el primer cable que va a empezar a estirarse es el AB y va a tener que recorrer la diferencia de longitud de los cables para que empiece a verse una elongación uniforme entre los dos cables. Además de eso, sacamos la deformación máxima elástica del cable AB. Sabemos que epsilon, por definición, es
deformación sobre longitud original. En este caso comenzamos trabajando sobre el eje Y, el epsilon de Y es igual a la deformación de Y entre longitud, y despejando la deformación de Y queda como epsilon de Y por la longitud. ¿Qué epsilon? Este que tenemos aquí, por la longitud original del cable AB. Y aquí ya se puede obtener la deformación en el eje Y. Bueno, siguiendo con el ejercicio, aquí entra el momento clave y es lo que define toda la solución. Mediante esta ecuación sumatoria de fuerzas, pero nosotros estábamos trabajando, o más bien estamos trabajando con el eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas solo va a ser en el eje Y. En el X no hay ninguna fuerza, no hay momentos, entonces la vamos a igualar a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de AB, que va hacia arriba, tenemos la fuerza AC, que también va hacia arriba, porque se opone al peso del bloque, y el peso es otra fuerza, que son las 3.000 libras. Le pusimos menos porque va hacia abajo, lo igualamos a 0 y despejando, o más bien pasando eso al otro lado, me queda ya positivo. A esto yo lo voy a llamar una ecuación 2. Luego de eso, por ley de Hooke, y esta es otra ecuación, la ley de Hooke, se sabe que deformación es igual a F, la fuerza, por la longitud, entre la elasticidad por el área. Despejando la fuerza me va a quedar como, más bien este pasa al otro lado, y este me queda como E por A por la deformación entre el L. Vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir esta ecuación para la fuerza AB, fuerza AC, me queda de esta manera, e incluso ya sustituyendo la longitud para que se vea más comprensible. Luego de eso, ya teniendo esas dos ecuaciones, vamos a sustituirlas en la ecuación 2 y se hace una ecuación un tanto extensa, donde tenemos aquí mi elasticidad que sacamos aquí, luego el área que es 0.05, aquí me equivoqué, pero multiplicado por la deformación de AB entre 240 más esto mismo por la misma área entre esto, pero ahora de AC, entre la longitud del cable de AC, igualado a las 3.000 libras, porque debemos de seguir la misma estructura que tenemos aquí. Bueno, luego de haber sustituido la ecuación en la ecuación que teníamos de la sumatoria de fuerza en Y, nos quedó, ya teníamos una parte, pero este es todo el proceso para poder encontrar la deformación de AB y la deformación de AC. Nos quedó de esta manera, donde 1470 es el producto de la multiplicación de la elasticidad por el área, y lo comprimimos, lo simplificamos y nos quedó así, sumado al otro E por A por esta parte. Originalmente esto es la deformación de AC, y asumimos, por eso asumimos que la deformación de AC es la deformación de AB menos 0.36, es decir, la diferencia de longitudes. ¿Por qué hicimos eso y por qué lo sustituimos en la ecuación? Para que no tuviéramos dos incógnitas y así poder resolver el sistema de ecuación. Siguiendo de eso, siguiendo toda la estructura que teníamos de la ecuación anterior, sacamos factor común de 1.470.000. Luego, eso lo alargué, sale este menos 0.36 y se divide por esto. Luego se suma todo eso, donde las deformaciones de AB toman el valor de 1. Entonces se suman estas fracciones y queda de esta manera. Luego, ese producto, solo esos dos miembros tiene la deformación de AB. Entonces, solo esa suma se toma de esta manera, ya en formato decimal, menos el resultado de esta fracción que queda de esta manera. Luego se suma esto y tenemos este producto, menos otra vez esto, y luego venimos y multiplicamos 1.470.000 por esto, luego ese mismo por esto, y tenemos esto. Luego ese que está restando se pasa al otro lado, pasa a sumar con los 3.000 libras. Luego solo despejamos la deformación de AB, este que está multiplicándose con la variable de la deformación de AB, pasa a dividir y ya tenemos un resultado, que el resultado es de 0.4249 pulgadas. Y como asumimos desde un inicio que la deformación de AC es la deformación de AB menos 0.36, solo sustituimos en la ecuación y tenemos la deformación de AC que es de 0.0649 pulgadas.
Bueno, ya como último paso y resolviendo el literal B, vamos con el cálculo de fuerzas. Esta ecuación la teníamos anteriormente, entonces lo que vamos a hacer es sustituir ahora la deformación de AB, que era la incógnita que teníamos y que de hecho buscábamos. Entonces solo sustituyo E por A, ya un poquito comprimido, por la deformación de AB, que es de 0.4249 pulgadas entre las 240 pulgadas, que es la longitud de AB. Y como resultado me da 2.602.5125 libras. Para la fuerza AC, por lógica, tendría que ser 3.000 menos la fuerza AB. Y sí, se puede, pero para verificarlo y saber que está cierto, que eso es cierto, la fuerza AC es E por A, por la deformación de AC entre la longitud de AC. Aplicamos la misma fórmula, nomás la variable cambia y la longitud cambia. Y tenemos este resultado que es de 397.4628 libras. Y si sumamos ambas fuerzas, AB, fuerza AC, nos tiene que dar el peso del bloque. Y así se sabe que el ejercicio está bien realizado. Hola, yo soy Yasmin Joya y yo estaré realizando el ejercicio 5 y último de la guía, el cual dice: si se sabe que el agujero tiene un diámetro de 3/8 pulgadas, determine el radio RF de los filetes para el cual ocurre el mismo esfuerzo máximo en el agujero A y en los filetes. Y también nos pide determinar la carga máxima permisible P correspondiente si el esfuerzo permisible es de 15 KSI. Este ejercicio lo que nos está pidiendo es encontrar este radio y esta carga P. Para hacer este ejercicio se ocupan las gráficas de concentración de esfuerzos para una barra plana. Tenemos esta primera gráfica que es para una barra plana con un círculo. Como vemos aquí, nos da la relación de R sobre D. Aquí ya nos dice que R es el radio del círculo y aquí tenemos D, que dice que la distancia de aquí a aquí es 1/2 por D, al igual que aquí. Esto quiere decir que la distancia D es esta D mayúscula menos el diámetro del círculo. Esta D mayúscula es la medida completa, o sea, estas 4 pulgadas, que son las que tenemos aquí, menos el diámetro, que son los 3/8 de pulgada. Al hacer esta resta nos da 29/8 pulgadas. Y ahora ya podemos hacer la relación de R sobre D. Nosotros tenemos el diámetro del círculo, entonces pues ya sabemos que el radio es el diámetro entre 2, por eso lo hemos dividido entre 2 aquí. Y todo esto sobre 29/8. Y esto nos da 0.0517. Como los dos están en pulgadas, se eliminan y esto es adimensional. Ahora lo que hacemos es buscar ese dato en esta parte de aquí. Aquí tenemos 0 y aquí tenemos 0.1, entonces 0.05 está aquí, entre medio de estos dos. Pero como es 0.0517, está como que un poquito más hacia la derecha. Aquí hemos trazado una línea que aquí es donde se intersectará con esta curva. Y aquí es donde nos da el valor de K, que es de 2.8. El valor de K es el concentrador de esfuerzo. Y la fórmula de concentrador de esfuerzo es el esfuerzo máximo sobre el esfuerzo promedio. Nosotros ya tenemos K y ya tenemos el esfuerzo máximo, que el esfuerzo máximo pues es también el esfuerzo permisible. Entonces nos queda despejar el esfuerzo promedio para encontrarlo y nos queda así. Y ya solo sustituimos los 15 KSI sobre el 2.8. Y esto nos da un resultado de 5.35 KSI como esfuerzo promedio. Y usamos la fórmula de esfuerzo, P sobre A. Y como nosotros la que estamos buscando es la fuerza P, pues aquí hacemos el despeje y nos queda que P es igual al esfuerzo promedio por el área. Ya sabemos, esfuerzo promedio, que es el que encontramos aquí. KSI son kilolibras sobre pulgada al cuadrado, entonces vamos a colocar todas esas unidades completas y tenemos 5.35 por 10 a la 3 libras sobre pulgadas al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra área. Tenemos que
4 menos 3 octavos, ya que tenemos esta de aquí, pero como tenemos el círculo, entonces debemos de restarle el diámetro de ese círculo, entonces nos da esto. Y estos 3 octavos que sale de la medida de aquí a aquí. Y pues multiplicándolos nos da el área. Aquí nos daría pulgada al cuadrado y aquí tenemos pulgada al cuadrado, se elimina. Y entonces obtenemos la primera respuesta, que es del literal B, que la fuerza P sería de 7.27 kips, ya que aquí simplemente nos quedó libra-fuerza. Ahora, para encontrar el radio de los filetes, usamos la gráfica de la barra plana con filetes. Aquí tenemos la relación de D mayúscula sobre D minúscula. Aquí ya nos dice que la D mayúscula es esta distancia mayor y D minúscula es esta distancia menor. O sea, las 4 pulgadas y estas las 2 pulgadas y media. Hacemos esa relación, ya solo nos toca sustituir y nos da que da 1.6. Y ese 1.6 nos va a servir para hacer esta curvatura que yo ya la tengo hecha aquí. Esta de aquí es de 2, nos menciona aquí, y esta de aquí es de 1.5. Entonces, la curvatura que nosotros encontramos, 1.6, irá entre medio de esas dos, pero un poco más pegada al 1.5. Ahora, vuelve a salir la relación de R sobre D, pero como este R es el de aquí, que es el que nosotros estamos buscando, pues no podemos hacer nada ahí. Entonces, lo que vamos a hacer será encontrar la K. Igual con la misma fuerza, con la misma fórmula, perdón, de esfuerzo máximo sobre esfuerzo promedio. Solo sustituimos aquí los 15 KSI, 15 por 10 a la 3 libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado, y nuestro esfuerzo promedio, que sería 7.270 libras, que se viene de la fuerza P que nosotros encontramos, que estaba en kips, y como para que las unidades sean las mismas, los hemos pasado a libras, que sería 7.270. Y aquí el área es diferente a la que encontramos anteriormente, ya que es el área de esta parte de aquí. Serían las 2 pulgadas y medias por los 3 octavos de pulgada que están aquí. Y al efectuar esto, nos da 1.93. Entonces vendríamos a la gráfica, buscaríamos ese 1.93. Aquí tenemos 2 y aquí 1.8. Entonces ese está como entre medio de esos dos. Pasamos la recta y cuando se toque con la curvatura de esta, 1.6, esta que tengo aquí, nada más bajamos y vemos que la relación de R entre D es de 0.18. Y como nosotros ya conocemos D, esta D de aquí, que es esta de aquí, entonces simplemente ya nos queda solo sustituir. Nos queda R sobre 2 pulgadas y media es igual a 0.18. Y este está dividiendo, pasa a multiplicar. Efectuamos la multiplicación y ya nos da el resultado de los radios de los filetes, que es de 0.45 pulgadas. Y así es como se resuelve este ejercicio, y aquí se acaban todos los ejercicios. Gracias.